hará lo que le pidas. En cierto modo, podemos tener 4 o 5 fotos maravillosas, pero ninguna te dirá, esta es Jodie Foster. Lo que intento decir es que es imposible mostrarlo todo en una fotografía. Es la realización. Por ejemplo, imaginar la escena por primera vez, aunque el resto también supone mucho trabajo. Hay ocasiones en que hay personajes o sujetos que son lo suficientemente importantes como para requerir cierto tipo de concesiones. No es que uno se sienta muy cómodo de tener que hacerlo, pero a veces no se puede evitar. Cuando era más joven disponía de más tiempo. Linda Ronstadt, Jerry García, eran personas con las que me llevaba muy bien. Pero la verdad es que a lo largo del año solo conocía a 2 o 3 personas con las que congeniara o con las que quisiera estar. Ahora no tengo tiempo. Me siento muy cómoda con lo que hago. Siento que mi trabajo está dispuesto ante mí y me siento muy responsable. Me encanta la idea de que para mí, mi trabajo siempre es algo nuevo. Llevo ya 20 años en esto y siento que he recorrido la mitad del camino, menos de la mitad, y todavía me queda mucho por hacer. Esto es fantástico. Yo creo que cada uno tiene su memoria y la memoria no se puede olvidar. Pero él no sabe nada. Se han cambiado bastante, hay muchas cosas que están las mismas, pero hay mucha más gente, ¿eh? Sí. Me parece que hay mucho más extranjeros. Sí. Las mujeres son mucho más alegres, ya no están todas vestidas de negro como estaba antes. Me hacen falta los paisanos que han venido con las boinas y las chaquetas negras. Y bueno, el ambiente ha sido más español, ahora ya es un poco más internacional. Pero me parece que el sentido de la feria es el mismo. Me encanta. Mucho es en la expresión, en el vestido y el comportamiento. Los jóvenes están más desenvueltos y bueno, ya no hay estas chicas de colegio que estaban todas vestidas de negro. Pero la alegría es la misma, a lo mejor beben un poco más whisky o algo.
pequeñita siempre decía, pensaba que sería escritora. Y entonces mi segunda vocación, la de corresponsal de guerra, nació en unos segundos, totalmente por azar, en un viaje increíble que hice al Chad, en el corazón de África. Sentí la necesidad de testimoniar y comprendí inmediatamente que era la máquina fotográfica lo necesario. Mi tema de todo mi trabajo a lo largo de estos 20 años por el mundo entero es en realidad el duelo del mundo. Porque sabes, que sea en Kosovo, que sea en Irlanda del Norte, que sea en Beirut, que sea en Irak, que sea aquí, durante la guerra civil, la cara, los rostros y el llanto de las madres al velar el cuerpo de sus hijos, por ejemplo, el dolor es universal. Las fotografías de guerra casi siempre las hago en blanco y negro, porque siempre, quizá por ser mujer, intento siempre huir del sensacionalismo. Ya el rojo de la sangre es tan terrible que no necesitas fotografiar la sangre roja. También hago incursiones a cada regreso de reportaje en los páramos de la belleza y es extraño, porque paradójicamente es el hecho de flirtear tanto con la muerte que me ha hecho apreciar y valorar tanto la vida. Por cada foto de duelo que yo había sacado a lo largo de mi vida, expondría su contrapunto en la belleza. Al pintar las fotos, que son horas y horas y horas y horas de darle con el pincelito y sobarlas, porque en la superficie fotográfica la pintura no entra en el momento. Entonces a lo mejor en un trocito de una cara me paso un día entero, quitando, poniendo, dándole, suavizando. Y yo creo que eso es como si estuvieras acariciando al personaje, ¿no? Khaled empezó el nombre porque, no sé, era una época en la que buscaba un nombre, no sé, quizá influenciada por amigos, por Mariscal, que tenía un nombre, el Hortelano, Cesepe, todos se cambiaban de nombre, y también era un poco pues tener una identidad totalmente virgen, lo que decíamos antes, ¿no? Y el Hortelano había hecho un mapa de estrellas que se las había inventado todas, cada estrellita, cada nombre, pero había nombres muy locos, ¿no? Y una de ellas se llamaba Ouka Leele. Y entonces yo le quité la E para que quedara más simétrico, una de las E's, ¿no? Y lo dejé en Ouka Lele. Y me parecía que sonaba como a música, no sé. Yo concibo la fotografía desde el principio como una escenografía, o sea, un poco como se concebían los cuadros antes, ¿no? Y en mi caso, yo sí que veo que hay mucha teatralidad. Es casi como una pequeña película, pero en un fragmento, ¿no? Yo he descubierto, yo no sé si le pasa a otras personas que usan la fotografía, que cuando pongo la cámara, desde el momento en que se pone la cámara ahí, algo empieza a pasar, ¿no? Empiezan a ocurrir cosas que si estás despierto y atento a todo lo que está pasando, pues es cuestión de dejar casi que se dispare sola la cámara, porque yo creo que hasta las musas vienen y hacen todo ellas, ¿no?
Cuando empecé a dedicarme a la fotografía como profesión, empecé a hacer pues de freelance, como todo el mundo hacía de todo, pues desde cine hasta revistas, retratos, un poco todo, ¿no? Lo que pasa que siempre procuraba hacer mi trabajo personal dentro de esos encargos y empecé a trabajar con el cuerpo. Y a través del cuerpo llegué a la danza. Realmente la danza para mí es un pretexto para hablar del cuerpo. Me gusta trabajar con bailarines, tienes que trabajar con bailarines. Un modelo nunca te pondría una mano y se nota falso. Me gusta trabajar con los bailarines porque los bailarines tienen una conciencia muy especial de su cuerpo. La foto de la boca es como un tótem para mí, ¿no? Y en ella veo reflejado un poco todo lo que es África, ¿no? La danza africana. Esa foto la hice en Costa de Marfil, es un bailarín de Costa de Marfil. Yo necesito sentir cuando lo estoy haciendo, cuando lo estoy viendo y cuando lo estoy viviendo. Es que hasta mi propia vida, es que no puedes vivir sin pasión y sin sensualidad y sin una serie de cosas. Todas mis fotos y en general toda mi obra toma como sus bases y sus principios y sus cosas sobre cosas del interior. Vamos, si os fijáis, las fotos son fotos de espacios interiores tal cual están en las casas, sin elegir un punto de vista así muy determinado, ni arreglar nada de lo que estuviera por la casa, ni elegir un encuadre así muy propio, ¿no? Así que son como momentos cotidianos, de espacios cotidianos, en la forma normal de todos los días. La mayoría de las fotos parten de una foto normal, una foto enfocada en tonos normales y tal, en blanco y negro la mayoría, como veis, y algunas en color, que parten de diapositivas, y entonces esas fotos todas llevan un tratamiento, algunas un tratamiento digital, otras yo trabajo mucho con el fax también, que no es una cosa así muy común, pero lo utilizo para deformar las fotos, para transformarlas en otras cosas, ¿no? Y después de esa transformación, o eso mediante el ordenador o mediante otras cosas, las vuelvo a fotografiar y el último soporte sigue siendo un negativo y un papel fotográfico. Lo chulo de esta exposición que no son artistas, pintores, sino solamente diseñadores. Sean pues publicitarios
o ciudades, conceptos de sentimientos, o cosas ya muy de obras de gente que tiene un lenguaje muy personal y que salga una adaptación. Creo que está muy bien y de hecho es como una revolución, una manera de comunicar un producto de una manera que yo creo que es muy digna y está muy bien. No sé si hay alguien que sepa exactamente lo que es el ego. Creo que todos tenemos que ser un poco conscientes de lo que es y de la peligrosidad que conlleva. Todo el mundo tenemos mucho ego, pero quizás los que más tenemos son los que nos dedicamos a hacer tonterías, que nos divierten y que nos pagan mucho y muy bien. No sé, sin darte cuenta te se hace muy gordo. Para hacerme famoso. ¿Por qué hacerme famoso? Porque yo también tengo ego. ¿Es que yo soy como los demás? Pues sí, porque Rembrandt, Miguel Ángel, Bostel, Almodóvar son todos unos egoístas, pero con sus diferencias. El ego es la supervivencia. No es un problema del bien o del mal, es la supervivencia. Presté un cuadro para este cuadro del gorila blanco y sí, una escultura del Pinocchio muerto, que nada más. Hice estos 3 carteles para Absolut, que después se publicaron los 3, tenía que hacer uno. Y entonces pensé en utilizar hace unos años, hace cuánto era, en el 99, hace 2 años, sí, 1 año y medio, algo así. Entonces cuando estaba en Madrid, entonces hice el cartel utilizando los carteles de los otros artistas que habían hecho carteles para Absolut. Yo me acordaba mucho de Andy Warhol. Entonces lo que hice fue recortar estos carteles, porque tenía por casualidad en Madrid la revista de Absolut, ¿verdad? Que estaban pues todos, ¿verdad? Los carteles. Luego los utilicé como los vestidos, que es algo que ocurre siempre en África, esta especie de intervención del mundo occidental en una vida completamente. Fíjate, nadie, toda esta gente bebe vodka ni lo beberán en su vida, ¿verdad? Te van embarazada, con el niño a cuestas, comprando tomates, ¿verdad? Y ni siquiera sabe lo que es el Absolut. Oh, yo nunca he hecho publicidad, es la primera vez y lo hice simplemente porque era un amigo mío que me lo pidió y vino a Madrid, entonces eso, sabes, que me pilló en bragas, como se dice. Pero si no, nunca lo hago, no creo que vuelva a hacerlo. No me gusta nada, odio este mundo. Sí. Es otra historia. A veces está muy bien, pero a mí no tiene nada que ver con mi vida ni con mi nada.